Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal. Hoy os quería enseñar un poquito mi barrio soviético, el maravilloso Lefortovo, como podéis ver en el cartel que hay ahí. Es algo muy típico que en los distritos de Moscú y de algunas otras ciudades pues digamos, hay un cartel en un edificio cerca del metro, cerca de la entrada, donde se ponga. En este caso, el barrio de Lefortovo, el distrito de Lefortovo, que es un distrito que tiene ya muchos siglos. Desgraciadamente no queda mucho de esa época del siglo XVII cuando se hizo, y lo que se ve es un barrio realmente soviético. Hace poco una persona del canal Rus-Escast me decía que si, bueno, parecía que mi casa estuviera en una zona muy verde. Bueno, los barrios soviéticos son bastante grises, aunque tienen zonas verdes muy grandes. Ahora veremos un poquito cómo son esos barrios. Disculpad si se mueve un poquito la cámara. Bueno, os voy a enseñar un poquito todo esto y también la fábrica de los Simpson que tenemos aquí, fantástica. Bueno, en realidad eso calienta un poco el agua, genera electricidad y nos da un poquito. En realidad los barrios soviéticos son bastante prototípicos. Mucha gente pues quiere verlos, quiere ir. Les da un poquito igual de miedo cuando ven la imagen que tienen, cuando ven todo el aspecto así tan gris y tal. Yo siempre recomiendo ir. Si venís a Moscú, por ejemplo, hay una zona que es lo que es Kolomenskoe. Es una antigua zona de palacios y iglesias antiguas muy bonitas en un parque, y justamente está en un barrio soviético que has de atravesar un poquito antes de llegar. Así que puede ser una buena excusa, una excursión allí para ver un barrio típico. Lo que estamos haciendo ahora es llegar al metro, en este caso pues es el metro Aviomotorna, y en estos barrios soviéticos lo que es el metro define muchas cosas. Son barrios normalmente que están diseñados como dormitorios, donde hay pues quizá alguna fábrica, alguna empresa importante cerca del metro, pero digamos que todo lo que hay alrededor pues son bloques y patios de viviendas. Muchos de ellos pues no tenían pues nada más de infraestructura apenas que colegios, que zonas como por ejemplo pues hospitales o cosas así, pero lo que son tiendas y centros comerciales estaba muy cerca todo del metro. Y de hecho hoy en día es así. En casi todos los barrios soviéticos, todos los barrios digamos que están en las afueras de Moscú, después de la línea circular del metro, por ejemplo, de la línea marrón, pues son muy parecidos. Hay un metro, alrededor del metro pues podemos ver las franquicias rusas típicas, o franquicias americanas. Siempre hay un Kentucky, siempre hay un McDonald's, siempre hay un Burger King, muchas franquicias de cafeterías y cosas así. Y en cuanto te alejas del metro, pues estas van desapareciendo. Así que bueno, la verdad es que se hace bastante repetitivo, monótono todos estos barrios. Algunos tienen cosas especiales. En este caso, bueno, aquí tenemos un parquecillo que están reformando, y bueno, que da digamos entrada y un poco de descanso y separa un poco la zona industrial que está más adelante. Vamos a intentar pasar, aunque están de reformas. La verdad es que están de reformas en todo Moscú. Ayer o anteayer leía que en Moscú tiene un presupuesto que está a punto de alcanzar el presupuesto de Nueva York, ya supera el presupuesto de Londres o el presupuesto de París. Así que imaginaos el dinero que hay en esta ciudad. Y lo triste es que la comparación con otras ciudades, otras regiones de Rusia europea, de la Rusia de Siberia, pues es bastante fuerte la diferencia. Por ejemplo, creo que la región de Ekaterimburgo estaba financiada como, o sea, la ciudad, lo que es el presupuesto de la ciudad, era como 200 veces inferior al de Moscú. Pero eso teniendo en cuenta que la ciudad pues tiene una población 12 o 13 veces menor. O sea, 1 millón de habitantes, todas las ciudades de 1 millón y medio de habitantes, muchas de ellas tienen una financiación 300, 400 veces menor a la de Moscú. Y bueno, esto principalmente es porque casi todas las empresas están muy monopolizadas, están todas en Moscú, que es todas las grandes empresas, franquicias, empresas de servicios, bancos,
están en Moscú, no solamente las que trabajan en Rusia, sino en toda la antigua Unión Soviética, es decir, todos los bancos que pueden estar igual en Armenia, que en Georgia, que en Ucrania, que en Kazajistán, y todo eso se controla desde Moscú, así que es lógico que tenga un presupuesto mucho más alto, pero es exageradamente alto, así que bueno, si vivís en una región que pensáis que está infrafinanciada, os podéis pasear tranquilamente por Moscú y por otras ciudades y daos con un cantito en los dientes de la suerte que tenéis. Bueno, como vemos, aquí están todavía todos los restaurantes, todas estas zonas. Un restaurante barato, bueno, un restaurante, es una zona de bebercio que se llama Sito Piano, donde se juntan todos los chavales a beber hasta bien tarde. Y bueno, aquí hay una franquicia de café que me gusta mucho, que está dirigida por armenios, la mafia armenia. No voy a poner estereotipos, me encantan los armenios. Y es Hayastam Sirumem, yo adoro Armenia. Llevan muy típico, los armenios y los georgianos llevan muchas veces el negocio de la restauración, de las cafeterías y cosas así. Por supuesto, en los barrios soviéticos pues tenemos algunas excepciones, tenemos algunos edificios un poquito más modernos. Este es un caso, aunque realmente están construidos como siempre en la época, bueno, el estilo soviético, pero simplemente les ponen unos paneles y pues parecen más modernos. Lo bueno de estos edificios es que, aunque parezcan un poco viejunos, se construyen aislados, bueno, aislante para el frío, así que paso más frío normalmente en Valencia, en mi ciudad, cuando vengo en invierno, que cuando estoy aquí en Rusia. El tema de los barrios soviéticos es que son un poco impersonales. Y además las distancias son muy grandes. Os he hablado del distrito de Leforto, como si fuera, pues es un barrio. En realidad la diferencia entre distrito y barrio es algo que los propios rusos no tienen. Y con mis estudiantes muchas veces les tengo que explicar que la palabra barrio es un poco como el neighborhood en inglés, porque ellos no tienen ese concepto. Ellos tienen el concepto de distrito. ¿Por qué? Porque en realidad, como los barrios están construidos sobre la base de patios con fincas enormes, que son como pequeñas ciudades dormitorios donde prácticamente no hay nada, no hay comercio, solamente hay viviendas y algunos servicios básicos, pues no tienen esa sensación de barrio, que es algo que echo mucho de menos cuando estoy en Rusia. La sensación de callecita pequeña, tu cafetería, tu kiosco del tío Manolo, que lleva ahí 20 años. Eso aquí desgraciadamente no lo hay. Entonces existe la palabra distrito, pero es que el distrito de Leforto pues es como toda mi ciudad, como la ciudad de Valencia, que tiene 1 millón de habitantes. Igual Leforto es un distrito que tiene 300.000 habitantes, pero por tamaño igual es como mi ciudad. Y es que la escala de todos estos lugares son enormes. Aquí están construyendo el metro, van a hacer la tercera línea circular. Moscú tiene una zona que es, pues tiene un metro circular interno, subterráneo, de la época de Stalin, que es el más visitado, el más espectacular, el más neoclásico soviético staliniano. Y luego tiene una especie de tren que va por superficie, que tiene como 60 kilómetros, el NZK. Pues ahora están construyendo una línea de 90 kilómetros subterránea que va a convertir a Moscú en el metro más grande, o sea, más largo, más longitud del mundo. Creo que ahora tiene como 300 kilómetros, se va a ampliar como a 500 y pico, solo en líneas subterráneas. O sea que va a ser espectacular, un monstruo. Es curioso cómo en los barrios, incluso siendo un barrio soviético, no soviético, moderno, puedes subir muchísimo el precio de los edificios, de las casas, de las propiedades, en base a la cercanía que tengan del metro. Entonces, por ejemplo, si un apartamento está a 2 o 3 minutos del centro, o está a 15-20 minutos andando, perdón, he dicho el centro, quería decir del metro, pues puede variar de una manera brutal el piso. O sea, se puede subir o bajar un 30%, porque el metro es vital, es vital. Vamos a meternos en uno de esos patios y vamos a ver aquí el nombre de las calles típicas. Hay una película muy famosa que habla de un tipo que se pega una fiesta por la noche, se equivoca de avión
y se va a un barrio que es exactamente igual que otro, solo que en vez de estar en Moscú, está en San Petersburgo. Y acaba conociendo a una tipa y se enamoran. Bueno, es una película que ponen todas las navidades. La mayoría de calles en Rusia tienen nombres muy parecidos. Leninskaya, Revolucionная, o sea, nombres muy soviéticos. Después de la revolución cambiaron el nombre a muchísimas calles y son todas súper parecidas en Rusia. Después de la revolución algunas han vuelto poco a poco a tener su antiguo nombre. Aquí tenemos dos de los supermercados más típicos de Moscú. El caso es que en estas zonas es muy curioso ver cómo se apelotonan a veces los supermercados, y en una zona puedes ver 4 o 5 supermercados que se hacen una competencia feroz, unos al lado de otros, ya cuando nos vamos de la zona cercana al metro. Y es, pues eso, hay muy poquitos comercios, y en su mayoría pues son algunas cosas como sastres o como tiendas para cosas de casa, pero hay pocas cosas. Una de las complicaciones de estos barrios es que las direcciones no están muy claras. Aquí las direcciones no van por el número de patio, sino por el número de casa. Y teniendo en cuenta que los patios interiores pueden ser tan grandes como este, y aún mucho más, pues imaginaos que os dan el número de una casa que puede estar ahí, o mucho más para atrás, y la has de buscar. Es decir, tenemos por ejemplo la calle Leninskaya, y la casa es la número 22, y después tienes que buscar la puerta. Aquí tienen numeración, tienen la calle, el número de casa y después el número de patio, que suele ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. O sea que el número no va con respecto a la calle, así que es muy fácil perderse por aquí. Aquí podemos ver diferentes tipos de épocas. Como vemos, un edificio de ladrillo, no sé más o menos de qué época será, pero igual es de la época de Stalin, más avanzada del 50, 60. Aquí tenemos un edificio más neoclásico, típico de una época pues después de la revolución, los primeros edificios de Stalin, un poquito más elegante. Y detrás tenemos los famosos edificios caja soviéticos, que la gente relaciona mucho con esa época, ese estilo, y yo diría que donde vive la mayoría de los rusos, incluido yo. Y ahora vamos a ir paseando a una de las zonas favoritas del barrio, que es un parque enorme. Afortunadamente, aunque los barrios puedan parecer un poco grises, pues tienen esos lezapark, esos parques, bosques que son gigantes y que son un poco el único pulmón que tiene un barrio que mayoritariamente pues es industrial y es muy gris, y donde a veces es complicado respirar, sobre todo en primavera. Este barrio es un barrio más o menos normal, como en el que vive la mayoría de la población, salvo por una cosa que honra la elección que tuvimos a la hora de coger este apartamento, y es que tenemos como vecinos a la élite o a la ex élite de Rusia. Este barrio, Lefortovo, fue un barrio que se hizo para militares en el siglo XVII y con el tiempo ha seguido muy relacionado. Incluso en un momento pues se hizo una cárcel militar, la cárcel de Lefortovo, que era un sitio donde después muchos militares iban para Siberia, así que la cárcel de Lefortovo fue bastante conocida. Hoy en día es un centro de retención temporal, que es toda la estructura enorme que tenemos aquí, y hay muchos prisioneros importantes. Tenemos desde terroristas a ex gobernadores de región, ex alcaldes, ex diputados que han cometido alguna fechoría. Así que puedo decir que tengo unos vecinos de primer nivel. Además de colegios, hospitales y centros, en casi cada uno de estos barrios soviéticos, que son enormes, pues hay un estadio, ¿no? Como veis aquí, canchas de fútbol, atletismo, zonas para correr, son muy económicas. En este caso, este está, digamos que tiene relación con una universidad. En realidad es bastante chulo que todas estas infraestructuras están en cada barrio bastante organizadas. Puede que el estado de todas ellas no sean maravillosos ahora, pero se puede seguir disfrutando de ellas de un modo bastante económico. Y está bien
en la época soviética se consideraba que pues, cada barrio, cada unidad debía tener todo el acceso posible a todos estos servicios, ¿no? Entonces, para todo el rango de edades había una serie de servicios que en teoría debían pues, ser suficientes para abarcar toda la población. No siempre ocurría, pero bueno, estas infraestructuras siguen existiendo hoy en día, se siguen aprovechando, muchas de ellas se renuevan, algunas se privatizan, pero se puede seguir disfrutando de ellas más o menos por precios bastante asequibles. Y en este barrio hay una iglesia súper interesante que es la iglesia de Pedro y Pablo, que es una de las iglesias más antiguas de esta zona. Está aquí desde 1613. La renovaron completamente alrededor del 1700, pero podemos seguir viendo cómo era cuando la construyeron. Está muy bien conservada. Y por fin, después de este paseo por el barrio soviético e industrial de Lefortovo, vamos al parque homónimo, al parque de Lefortovo, que es el pulmón real de toda esta zona. Vamos a disfrutar aquí del otoño hasta que esto se acabe, empiece el frío de verdad. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en los comentarios y пока всем.